Hola a todos, gracias por unirse. Hoy vamos a estar hablando del siguiente dogma y es el de la maternidad divina de María. Primero vamos a estar definiendo el dogma según el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo nos dice que la Virgen María es llamada en los Evangelios la Madre de Jesús. María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la Madre de mi Señor por Santa Isabel, desde incluso antes del nacimiento de su Hijo. En efecto, aquel que ella concibió como hombre, es decir, a Jesús, por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios. Y pongámonos un poquito a pensar, ¿cómo habrá sido María siendo madre? Y de hecho que tenemos algunas pistas en la Biblia, en la Escritura, que nos dicen que ella tenía una muy buena predisposición para ayudar a las personas, para ir a buscar a su hijo cuando se le perdió, caminar todo el camino de vuelta que ya hizo y sin perder la esperanza de que lo iba a volver a encontrar. También mucha paciencia, también guardaba mucho el silencio para escuchar al Señor, aceptaba la voluntad del Padre con su sí permanente durante toda su vida. También amaba a su esposo San José y juntos formaron la Sagrada Familia, que es el modelo de iglesia doméstica. También ella daba y rebosaba de amor. Yo me imagino a María como que ella pasaba en un camino y todas las personas veían algo diferente porque ella, tanto amor que rebosaba, tanta ternura, eso también es otra característica de María, esa ternura que siempre irradiaba. Estas son solo algunas de las características de las miles que tenía nuestra Madre María, porque sabemos que tenía unas características únicas que, que son dignas de imitar y tratar de lograr. Pero recordemos la palabra, la maternidad. Y es justo esta semana fue el día de Santa Gianna Beretta Molla. Esta es una santa que ella era madre de familia, era también médico y de joven sirvió también en un grupo de jóvenes. Entonces ella dedicó toda su vida al Señor y hasta el último momento ella defendió la vida de sus hijos. Rechazó un aborto terapéutico para que su hija pueda nacer, porque era prácticamente elegir entre la vida de su hija y la vida de ella, y ella pasó mucho dolor, pero ella quería que nazca su hija, ¿verdad? Y ella decía que toda vocación es vocación a la maternidad, tanto material, espiritual o moral. Y prepararse significa prepararse a ser donadores de vida. Esto es muy importante, que todas las personas en cualquier vocación, en todas las vocaciones, en todos los llamados que sientan, en medio de todos sus carismas, deben prepararse a dar vida, a ser donadores de vida de alguna forma. Es como decir que tenemos que llevar a todos lados el testimonio y de esa forma ser donadores de vida. ¿Y quién es la fuente de vida? Es Dios, es Jesús. Y qué mejor ejemplo tener el de María, que su maternidad divina, ella de verdad nos trajo la vida al traer a Jesús a nosotros. Entonces me quiero detener ahora en esto, cómo llevamos el testimonio a las demás personas, aplicando todo, algunas de las características de las que les leí de María, y también teniendo en cuenta la vocación del laico. ¿Y qué nos dice el catecismo del
de los fieles cristianos laicos. En realidad, primero nos comenta que en la iglesia hay una diversidad de ministerios, es decir, una diversidad de funciones, pero hay una sola misión. También que entre todos los fieles hay una verdadera igualdad en cuanto a dignidad y acción, es decir, que nadie es más importante que otro en la jerarquía de la iglesia, sino que todos tienen la misma dignidad y se tiene una igualdad en cuanto a importancia, digamos, de llevar la misión a todos los lugares donde nos movamos, donde nos vayamos. Entonces, ¿quiénes son los laicos? Los laicos son todas las personas, todos los cristianos, excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso, reconocido en la iglesia. Son los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan a su manera de las funciones de Cristo. ¿Cuáles son estas funciones? Sacerdote, profeta y rey. Pero entonces, ¿cuál es la vocación del laico? ¿A qué está llamado? Está llamado, el catecismo nos dice, a buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Que a los laicos dice que les corresponde iluminar y ordenar todas las realidades temporales a las que están estrechamente unidas, de tal manera que lleguen a ser según Cristo y se desarrollen y sean para la alabanza del Creador y Redentor. Es decir, en todas las áreas donde nos movamos, es como hay que poner un orden, hay que iluminar el camino, hay que iluminar que seamos esa fuente de vida, que de nosotros salga el testimonio de que llevamos a Dios, de que Dios es bueno, que nos ama mucho, y también de ordenar las realidades temporales. Esto es muy importante. Es como que todas las profesiones en donde nos movemos deben ser esa profesión católica. Es decir, por ejemplo, un abogado católico que acepte casos que son para la alabanza de Dios, es decir, casos justos, y que, por ejemplo, un médico que no realice ningún tipo de aborto o de amenaza a la vida, sino que le explique con toda la bondad posible a las personas que quisieran realizarse ese procedimiento. Y porque hay muchas personas que tal vez no saben, entonces explicar también, no juzgar, no tachar, sino que llevar ese amor realmente a las personas y explicar de una buena manera, con fuentes confiables, lo que Dios quiere de nosotros, cuál es nuestro camino, que estamos llamados a ser felices y estamos llamados a amar. Entonces también nos dice que la iniciativa de los laicos es particularmente necesaria cuando se trata de descubrir o de idear los medios para que las exigencias de la doctrina y de la vida cristiana impregnen todas las realidades, sean sociales, políticas, económicas, en todos los lugares donde estemos, que ahí se manifieste la gloria de Dios. Y tenemos que tener en cuenta que no solo debemos pertenecer a la iglesia, sino verdaderamente ser iglesias. Y los laicos también tienen la obligación y gozan del derecho, dice. Es decir, no solo tener como una obligación, sino que se tiene el honor de tener ese derecho. Puede ser individualmente o agrupado en asociaciones, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido, primeramente, y luego recibido por las personas en todos los lugares de la tierra. Y dice que esta obligación es aún más apremiante cuando solo por medio de ellos, es decir, por medio de los laicos, los demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo, en un lugar donde no hay sacerdotes, donde no hay religiosos, donde o estén
reticentes, no puedan escuchar algo de la palabra de Dios, entonces nosotros llevarla, estamos en ese lugar, entonces llevarlo ahí a Jesús, llevarlo ahí a Dios, y primero que conozcan, porque no se ama lo que no se conoce, y luego que reciban a Dios. Entonces nos dice también el catecismo que los laicos consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo están maravillosamente llamados y preparados para producir siempre los frutos abundantes del Espíritu. Y ahí volvemos a lo que nos decía Santa Gianna de ser donadores de vida, y a lo que como ejemplo nuestra madre, a todos tener todas nuestras vocaciones que deben ser una maternidad, una forma de maternidad para dar esos frutos. Entonces, todas las obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, incluso las molestias de la vida, si se realizan en el espíritu y se llevan con paciencia, se convierten en sacrificios espirituales agradables a Jesucristo, que ellos ofrecen con toda piedad a Dios. Es decir, que los laicos ofrecen con toda piedad a Dios. Y el catecismo nos dice algo muy hermoso, que de esta manera los laicos, como adoradores en todas partes del mundo, llevan una conducta santa y de esta forma consagran el mundo mismo a Dios. Qué lindo esto, qué lindo poder tratar de consagrar el mundo entero a Dios. E imagínense si todos los laicos del mundo en todos los lugares llevaran a Dios, que cada familia sea realmente una iglesia doméstica y donde se mueva la mamá, donde se mueva el papá, donde se muevan cada uno de los hijos en la escuela, en los colegios, que lleven a Dios. Entonces, qué bien estaríamos, qué bendecidos podríamos llegar a ser si todos amaran a Dios de la misma forma en la que todos los laicos lo amamos, ¿verdad? Y también nos comenta que los padres de los niños, participan de esta misión de santificación, impregnando de espíritu cristiano la vida conyugal y procurando la educación cristiana de los hijos. Entonces, todo laico, por los mismos dones que ha recibido, es a la vez testigo e instrumento vivo de la misión de la Iglesia, según la medida del don de Cristo. Y debido a la misión que los laicos tienen, debido a esta misión impresionante, nos dice el catecismo, los laicos tienen el poder de arrancar al pecado su dominio sobre sí mismos y sobre el mundo por medio de su abnegación y la santidad de vida. Bueno, y entonces, como un pequeño resumen a lo que estuvimos hablando hoy, el dogma que tratamos hoy es el de la maternidad divina de María. Entonces decimos que María es verdaderamente la Madre de Dios y que cada una de las vocaciones, como decía Santa Gianna, son una forma de maternidad y debemos prepararnos para dar vida, para dar fruto. Y luego hablamos de la vocación del laico, que es igual de importante, que tiene una igualdad en toda la iglesia también, y que es muy importante la función del laico porque es su misión llevar a Dios en todos los lugares donde se mueve. Realmente ser testigo e instrumento de Dios. Decir también, sí Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, y llevar a Cristo en todos los lugares donde nos movamos. Y siempre pidiendo la intercesión de nuestra Madre María, que es uno de nuestros modelos a seguir. Muchas gracias a todos por unirse, por ver este video, y si les gustó denle like, suscríbanse y activen la campanita para más videos. Hasta luego.